Buenos días, doctora María Fernanda. Mi nombre es Romina Daniela Coveña Pincay y el día de hoy vamos a hablar sobre las células del sistema nervioso. Y bueno, vamos a sumergirnos en el sistema más complejo y fascinante del cuerpo humano, que en este caso es el sistema nervioso, y a lo largo de nuestra presentación queremos explorar su organismo general, en este sentido del sistema nervioso, sus funciones cruciales y cómo su actividad se relaciona con nuestra conducta. Veremos por qué, desde una perspectiva psicobiológica, entender la célula nerviosa, que es la clave para entender lo que hacemos y cómo somos. Bueno, para comenzar, me gustaría enmarcar una discusión con una teoría que, aunque en este caso es antigua, sigue siendo un pilar de la psicobiología moderna. Hipócrates, hace unos 2000 años, señalaba que nuestros sentimientos, ya sean de placer o de dolor, provenían exclusivamente de nuestro cerebro. Este concepto es fundamental porque establece que nuestro punto de partida, es decir, la conducta, en todas sus formas, desde un simple reflejo hasta una toma de decisiones más complejas, es el resultado de la actividad organizada y coordinada del sistema nervioso. Es decir, no podemos separar lo que hacemos de cómo funciona nuestro prácticamente cerebro. Ok, vamos a ver sobre la doctrina neuronal. En este caso, para comenzar a ver la función del sistema nervioso, primero debemos de entender una unidad básica que en este caso es la neurona. Si observan en esta imagen que tengo aquí, en esta famosa lámina que es un dibujo histórico de las neuronas realizado por Ramón y Cajal, pueden apreciar claramente que las neuronas son células discretas y en este caso separadas. Cajal demostró tres pilares fundamentales e importantes. La individualidad, es decir, las neuronas son células discretas separadas unas de otras que se comunican no por fusión, sino por la sinapsis. También está la polarización dinámica, es decir, la información fluye en una dirección predecible. Entra por las dendritas, es procesada en la soma y sale por el axón. También estamos con la especificidad, que son las conexiones que no son aleatorias. Cada neurona se conecta con una célula específica, forman en este caso circuitos neuronales definidos que dan lugar a funciones concretas. También, en este caso, tenemos las características funcionales de las neuronas. ¿Cómo funcionan estas células individuales? Aquí vamos a ver tres cosas. La excitabilidad, que prácticamente es su capacidad para responder a un estímulo externo, ya sea químico, mecánico o eléctrico, generando un impulso eléctrico conocido como el potencial de acción, que en este caso el potencial de acción es la base de su comunicación. También vemos la integración, es decir, cada neurona recibe miles de señales de otras neuronas. El soma debe de integrar todas estas entradas, sumando las excitadoras y también restando las inhibitorias, para decidir si genera o no impulso de salida. También vamos a ver aquí la plasticidad, que es la clave del aprendizaje, porque es la capacidad del sistema nervioso para modificar la fuerza de conexión, la sinapsis, o incluso la propia estructura en respuesta a la experiencia y aprendizaje o necesidad de recuperación tras una lesión. También tenemos, en este caso, la membrana neuronal, que podemos observar aquí, profundizando en su estructura. La membrana neuronal es muy importante, es muy vital. Como podemos ver en este diagrama de la bicapa lipídica, la bicapa de fosfolípidos actúa como una barrera, en este caso aislante, creando diferencias de potencial eléctricos necesarias. Además, aquí lo más importante son sus proteínas las proteínas de la membrana. Y también actúan como canales iónicos o bombas que regulan el flujo de los iones. Esta regulación crea la permeabilidad selectiva de las células,
es decir, un control estricto que permite el cambio rápido de potencial eléctrico necesario para el impulso nervioso. También tenemos, en este caso, el soma, que ya sabemos que el soma es como un cuerpo celular, ¿ok? Es el centro de control o una fábrica metabólica ya de la neurona. Y aquí podemos encontrar los orgánulos vitales. Encontramos el núcleo, donde reside el material genético, es decir, el ADN de la célula. También encontramos características distintivas, que es la sustancia de Nis, que es un acúmulo de retículo endoplasmático riguroso. Esta gran cantidad de retículo endoplasmático riguroso subraya la principal tarea del soma, es la síntesis masiva de las proteínas, esenciales para la estructura, los canales iónicos y los neurotransmisores. Además, el citoesqueleto, compuesto por microtúbulos o neurofilamentos, no solo le da una forma a la célula, sino que también también lleva a la infraestructura para un transporte interno que veremos a continuación. También en este caso tendremos las dendritas y el axón. Ahora vamos a distinguir estas dos principales prolongaciones que cumplen funciones opuestas. Aquí tenemos las dendritas, es prácticamente la recepción. Son, en en este caso, extensiones ramificadas que funcionan como antenas receptoras. Suelen tener espinas dendríticas, como podemos ver en la imagen, que son pequeñas protuberancias que aumentan enormemente la superficie de contacto para recibir señales de otras células a través de la sinapsis. Su función es conducir las señales hacia el soma. Aquí también vemos el axón, que prácticamente es la transmisión. Es una única y larga prolongación, especializada en la salida de la información. Nace del cono anaxónico y puede estar cubriendo el mielina, perdón. Esta mielina es prácticamente un aislante grasoso para acelerar drásticamente la condición del impulso. El axón termina con los botones terminales, donde se liberan los neurotransmisores para comunicarse con la siguiente célula. ¿Ok? Nuestro último tema en esta de aquí va a ser el transporte ana- perdón, el transporte ay no, me equivoqué, perdón. Por último, tenemos en este caso el transporte axónico, ¿ok? Dando que las proteínas y los organulos se sintetizan en el soma, como vimos anteriormente, pero muchos se necesitan a lo largo del axón, que puede, en este caso el axón, medir hasta 1 metro, ¿ok? Es necesario que el transporte axónico esté bien estructurado. Ese proceso utiliza el citoesqueleto como vías férreas para mover material y podemos ver que existen dos tipos claves. Por ejemplo, el transporte antegrado, que es prácticamente el movimiento que va desde el soma hacia el terminal del axón. Esta de aquí transporta nuevos organulos, vesículas con neurotransmisores y enzinas. Puede ser muy rápido esto. Esto es muy rápido porque va a cientos de milímetros por día. También vemos el transporte retrógrado, que es el movimiento desde el terminal hacia el soma. Y esto de aquí es muy importante, es muy vital porque es como un reciclaje de desechos y para que la neurona reciba información sobre el estado del axón terminal como señales de supervivencia. Muchas gracias. Buenos días, licenciada, bueno, doctora María Fernanda. Me llamo Moisés Saúl Robarino Suárez y le voy a hablar acerca de la clasificación de las neuronas. Las neuronas pueden clasificarse en distintos tipos debido a la diversidad
forma y número de sus prolongaciones, ya sea en el cuerpo neuronal, dendritas o axones. Y se clasifican en tres tipos: la multipolar, la bipolar y la unipolar. La neurona multipolar es el tipo de neurona más común y es caracterizado por poseer un axón y varias dendritas que emergen del soma. Pueden tener un axón largo o un axón corto y se encuentran en estructuras como en la corteza cerebral o en el cerebelo. Como podemos ver en el gráfico, en la neurona multipolar podemos observar las dendritas, el axón y el soma. El siguiente es la neurona bipolar, es aquella que tiene dos prolongaciones, un axón y una dendrita que emergen en lugares opuestos del cuerpo celular. Este tipo de neurona se encuentra principalmente en los sistemas sensoriales, como las células bipolares que están en la retina. Como por último tenemos la neurona unipolar. La neurona unipolar tiene una sola prolongación que emerge del soma. Es una neurona denominada una pseudo unipolar y esta prolongación se divide en dos ramas, una que cumple una función de recepción sensorial y otra que es como la conducción, habla sobre las neuronas motoras. Y pues lo único que es similar a a un axón. Como podemos ver también ahí, en el gráfico de una neurona unipolar, se puede ver el axón, el axón y la prolongación que tiene ella. Luego les voy a hablar también del tamaño de la neurona. Tenemos la de Golgi tipo 1, que son las que tienen un axón largo que puede llegar a 1 metro o más de longitud. La Golgi tipo 2, que tiene un axón corto con dendritas que se asemejan a una estrella. Y a continuación le voy a hablar de los tipos de neuronas. Tenemos las neuronas sensoriales o aferentes, que son las receptoras que conducen la información al sistema nervioso central, seguido por las neuronas motoras o eferentes, que son las emisoras que llevan la respuesta del sistema nervioso central hasta los efectores. En el gráfico podemos ver los tipos de neuronas, las neuronas sensoriales, las interneuronas y neuronas motoras, y brevemente cómo se hacen las sinapsis y su función como tal. Por último, tenemos las células gliales. Las células gliales son células no neuronales del sistema nervioso que brindan soporte, nutrición y protección a las neuronas, además de realizar funciones complejas como la formación de mielina y la regulación del ambiente cerebral. Aunque antes se pensaba que solo eran un pegamento para las neuronas, ahora se sabe que tienen roles activos en el desarrollo, función y salud del cerebro. Gracias. Buenas tardes, mi estimada doctora María Fernanda Jara. Mi nombre es Tairi Maite Mollón Orrala y yo les voy a hablar sobre los tipos de células gliales y sus funciones. Como primera célula tenemos a los astrocitos. Estos son las células gliales más abundantes del sistema nervioso central. Tiene forma de estrella debido a sus múltiples prolongaciones que contactan con vasos sanguíneos, membranas somáticas y dendritas de neuronas. Sus funciones principales son proporcionar soporte estructural, formando una matriz que fija y da consistencia al cerebro. Regulan la transmisión sináptica, manteniendo condiciones óptimas para la señalización neuronal, aislando la sinapsis y participando en el metabolismo de los neurotransmisores. Participa activamente en la comunicación bidireccional con las neuronas, liberando neurotransmisores como el glutamato, que modula excesivamente a la neurona. También tenemos el oligodendrocitos. Son las células gliales del sistema nervioso central. Este es responsable de la mielinización de los axones. Cada oligodendrocitos puede mielinizar múltiples segmentos de varios axones. Sus funciones son formar la vaina de mielina que envuelve los axones, lo que permite una transmisión rápida y eficiente del impulso nervioso. Protegen los axones no mielinizados, manteniéndolos estructuralmente estables mediante surcos en su soma. Contribuyen a la supervivencia y funcionalidad neuronal a largo plazo. También tenemos la célula de Schwann. Esto es localizado en el sistema nervioso periférico.
Cumplen funciones similares a los del oligodendrocitos. Una célula de Schwann mieliniza solo un segmento axonal. Sus funciones son: envuelven axones periféricos formando la vaina de mielina, que aumenta la velocidad del impulso nervioso. También protegen y aíslan los axones no mielinizados. Juegan un papel fundamental en la regeneración axonal. Tras las lesiones, así se favorecerá la reparación del sistema nervioso periférico. También tenemos la microglía. Estas son células inmunitarias propias del sistema nervioso central. Actúan como macrófagos residentes que vigilan constantemente el tejido nervioso. Y sus funciones son: fagocitan células muertas, fragmentos celulares, virus y bacterias para mantener el tejido limpio. Participa en la eliminación de la sinapsis que ya no funciona bien, ayudando así a reorganizar circuitos neuronales. Muestran la movilidad activa para inspeccionar distintas áreas del sistema nervioso central y reaccionar a cambios en el entorno. Como siguiente punto, tenemos la microglía, papel en la defensa inmune y reparación del sistema nervioso central. Nos dice que la microglía actúa como un sistema de defensa especializado. Este es similar a los macrófagos, vigilando constantemente el entorno neuronal con movilidad activa para detectar y responder rápido a daños o alteraciones. También nos dice que modula la inflamación local, regulando así la respuesta inmune para favorecer la recuperación y evitar daños excesivos de los tejidos cerebrales. Participa en la respiración del sistema nervioso central, promoviendo la regeneración neuronal y elimina la sinapsis deteriorada para facilitar la plasticidad neuronal. En conclusión, la microglía es esencial para proteger, limpiar y para reparar el sistema nervioso central. Este es la clave tanto en la salud cerebral como en la respuesta a enfermedades y lesiones. Gracias. Y bueno, esta ha sido nuestra exposición. Muchas gracias.